Pensando que seguramente a los dos fallecidos, por desgracia, les da un poco igual si el misil es ruso o ucraniano, ¿no? Para nosotros es muy relevante, pero seguramente para ellos y para sus familias no es nada relevante, ¿no? Pero no deja de ser inquietante que estemos en esta situación, ¿no? Si es ruso nos preocupamos mucho, si es ucraniano parece como que si respiráramos. Claro, es que si fuera ruso, si hubiese sido ruso, si fuera ruso, la escalada bélica, estaríamos en un punto muy delicado. Yo creo que hemos tenido muchas oportunidades para dar ese salto a lo largo de este año y pico, un poco menos de un año. Y yo creo que desde el minuto uno hay una voluntad muy firme por parte de las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, la Unión Europea, China, de mantener la guerra estrictamente donde está y que el conflicto no se internacionalice. Putin ya lo ha intentado varias veces, lo intentó al principio, lo intentó cuando la cosa se empezó a torcer. Entonces yo en ese sentido creo que aunque hubiera sido, como decía Verónica, ¿no? Aunque hubiera sido un misil ruso, yo creo que al final se habría impuesto la tesis del accidente. Absolutamente. Y no la del ataque, porque la del ataque te lleva automáticamente a cruzar esa línea roja que nadie quería. En cualquier caso está siendo una mañana. ¿Se podía haber evitado, Antón? Yo, de momento, creo que hay que ser prudente porque lo que hemos conocido son 3, 4 casos. Vamos a ver, lo decía antes la compañera a la que estábamos entrevistando, vamos a ver cómo se va unificando el criterio judicial en una cuestión que es efectivamente discutible, ¿no? Hasta qué punto, por ejemplo, está diciendo el Consejo General del Poder Judicial ya lo advirtió, no. El Consejo General del Poder Judicial advirtió que las penas máximas podían verse rebajadas, porque con la nueva ley es cierto que se rebajan las penas máximas de 15 a 12 años, pero no las penas mínimas. Entonces yo, lo primero, creo que hay que tener un poco de prudencia, hay que ver cómo se van decantando los sucesivos casos. Y en segundo, en algunos de los casos que tenemos aquí, el problema no es la ley, el problema es la condena. Es decir, ¿cómo se le puede poner una condena mínima a alguien que ha abusado de su hijastra? Con 13 años. Ahí no hay superioridad. ¿Cómo se puede poner la condena mínima a alguien que ha abusado de su sobrina de 4 años? Pero ¿por qué la ley lo corrige a la baja esa condena? No, pero es que el problema no es la ley, insisto, el problema es la condena. Porque si en la condena se hubiera registrado el agravante, que yo creo que es obvio que existe, o sea, lo que es curioso es que no se haya recogido el agravante de superioridad o de autoridad o de parentesco en ambos casos. En ningún caso se habría podido imponer una condena mínima, habría sido una condena con el agravante y no se habría podido corregir a la baja. Por cierto, las revisiones que están haciendo y que hemos visto no son tan automáticas como se nos quiere hacer creer. La jurisprudencia es bastante extensa, hay incluso una circular de la Fiscalía General del Estado que dice que si se puede imponer la misma pena por los mismos hechos con la nueva ley, la rebaja no debería producirse. Insisto, es una cuestión pero desde el ámbito judicial sí que dicen que... Ojo, perdón un segundo. Van cuatro sentencias. ¿Qué es lo que está mal hecho en la ley? Van 4 sentencias exactamente, revisadas. ¿Qué es lo que está mal hecho? En Madrid están revisando la 20 distinción y son la graduación. Estamos en primeras yo creo que horas. la posición la ha fijado Pedro Sánchez. Y lo que ha dicho es que juez Pedro Sánchez ahora. Hay que esperar a lo que diría cualquier persona que sepa un poco de derecho, hay que esperar a que el tribunal correspondiente fije la jurisprudencia. Porque, insisto, el tema de la revisión de las condenas es un tema que no es automático y que es jurídicamente discutible. Y hay opiniones en un sentido y otro. Y seguramente vamos a ver a lo largo de estos días sentencias en una dirección y sentencias en otra. Es importante recordar que esta ley y esta reforma nace como respuesta a la indignación que nos causó a todos la condena que se le impuso a los de la manada con la ley anterior. Y estábamos todos de acuerdo en que había que reformarla. Estábamos todos de acuerdo en que había que introducir una serie de agresiones sexuales que no estaban sancionadas penalmente y que la distinción tenía que ser el consentimiento por un lado y la violencia por otro. Y eso es lo que hace esta ley. Bueno, hablaremos de... Guardia, y estábamos aquí hablando, ¿verdad, Antón? Es que, decía Antón, es que la sociedad está llena de gente buena, de buenas personas. Yo es que vengo aquí a decirlo todos los miércoles. Si os reís de mí, ¡hala, ya está! El mundo está lleno de gente buena. Juan es un ejemplo. El mundo está lleno de gente dispuesta a echarte una mano si lo necesitas. Aunque se meta en problemas. Y te ven en una situación de necesidad y dispuesta efectivamente a arriesgar su seguridad o su conformidad. De todas formas, yo creo que también es importante recordar que, por supuesto, al que le sucede un delito, esto no le va a consolar, pero España es uno de los países más seguros del mundo.
Y estamos en una de las tasas de criminalidad más bajas de la serie histórica, lo cual no quiere decir, obviamente, que no haya que seguir intentando evitar que se produzcan este tipo de situaciones y persiguiendo a los criminales con todo el peso de la ley. Pero yo sobre todo me quedo con el mensaje de alguien que no tiene por qué hacerlo, que ve a un desconocido en apuros, en este caso a dos desconocidos en apuros, y arriesga su comodidad y su bienestar para ayudarlas. Ejemplar el gesto. Entrar en alarmismos. Yo creo que Los toledanos en el mes de noviembre. No llueve. Bueno, es el cambio climático, ¿no? Tanto se empeñan... Decías, Antón, que los pantanos en tu tierra, en Galicia, están al 30%, en Galicia. No han llegado ni a recuperarse ni al 50%. Al 50% de cómo estarían en un invierno, en un otoño-invierno ordinario. Y la previsión, lo que dicen es que tendría que llover mucho más de lo que ha llovido durante 2 meses seguidos. 2 meses seguidos. Bueno, que eso en Galicia es posible, pero ahora en los tiempos que... Fue posible. Fue posible. Fue bonito mientras duró. Tendría que llover, insisto, 2 meses seguidos y un nivel importante de lluvia para volver a los niveles que eran habituales hace 10 años por estas fechas en los pantanos gallegos. Gestiona las residencias de mayores. La semana pasada comentábamos un caso vinculado a las residencias de mayores. Yo creo que la administración aquí, aparte de posicionarse y aparte de estar como digamos a la representante de la Generalitat Valenciana, pues estar siguiendo el asunto y mostrarse el diálogo. Vamos a ver, aquí hay una cosa que es muy sencilla. No se puede permitir que sean esas personas que además tienen dificultades de movilidad y discapacidad las que paguen las consecuencias. Claro, personas con parálisis cerebral, personas con depresiones, silla de ruedas. Habrá un conflicto laboral, sin duda. Me ha interesado mucho el testimonio de uno de los trabajadores que nos contaba cómo esperaban que por fin esto se empezara a regularizar y profesionalizar. Estamos en 2022, si no me equivoco, y todavía estamos regularizando y profesionalizando algo que debería estar regularizado y profesionalizado. No sé si lo oíes, no, nos iban a dar de alta en la Seguridad Social en el año 2022, ¿no? Y nos encontramos con un conflicto laboral que tendrá sus particularidades, pero la Administración lo primero que tiene que hacer es garantizar que esas personas están bien cuidadas y están siendo atendidas, que en este momento están bien cuidadas y están siendo atendidas porque los trabajadores desinteresadamente, a pesar de que llevan 2 meses sin cobrar, han asumido ellos esa responsabilidad. Es un caso de maltrato, pero arregla un caso único. Sí, hay alguien, se llama Estado del Bienestar. Claro. Pues ¿dónde está? Todo mi aplauso. ¿Dónde está el Estado? Eso es lo que iba a preguntar. Todo mi aplauso para la solidaridad, más gente buena, pero el Estado del Bienestar no puede funcionar en base a solidaridad. a la caridad. Estas situaciones, cada vez vamos detectando más gente que se va quedando fuera de las ayudas y de los programas públicos porque no cumplen determinados requisitos. Bueno, ahí tiene que haber una administración y unos gobiernos a todos los niveles, Pero no está. y de todos los colores, a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal, que estén atentos. Pero no está. Y además es una familia que tampoco está boyante, la que acoge a la familia. Los servicios y las políticas que permitan tratar este tipo de situaciones y no esperar a que alguien pase, te vea en un parque y te lleva a su casa. Yo no me resisto al coche eléctrico. Yo creo que el coche eléctrico, evidentemente, es el presente y es el futuro. Quien niegue eso o no está en pero no es asumible para muchas economías domésticas. También es cierto que todo lo que necesita el coche eléctrico para ser realmente la opción va con mucho retraso. Pero la realidad... Por ahí no es A ver, Pepe, vamos a escuchar a tenemos Pepe. una urgencia que hay que atender ya, que es que tenemos un parque automovilístico muy envejecido. Pepe. Pero Bueno, cada niño viene con una deuda de 30.000 euros y gracias a esa deuda va a tener sanidad pública gratuita, va a tener educación pública gratuita, va a tener acceso a una serie de programas públicos que le van a permitir desarrollarse como persona y como ciudadano, ¿no? Es decir, hablamos de la deuda, siempre tendemos a fijarnos en lo que debemos y nos olvidamos de lo que financiamos con lo que debemos. Después, el origen de la deuda española hay que explicarlo con detalle. Por ejemplo, el gran salto que se produce antes de la pandemia tiene mucho que ver con la obligación. El Estado tuvo que asumir buena parte de la deuda privada. Sí, pero ya llevábamos una Perdóname, Ainhoa, porque creo que el profesor quería matizar algo. ¿no? Y después, un segundo elemento que lo distorsiona todo, que es la pandemia. Profesor.
Financiando gasto, por ejemplo, parte de las pensiones se están pagando con deuda. El caso que usted ha puesto de la pandemia es cierto, eso lo han hecho todos los países. No, pero lo han hecho todos. Esto ha sido una carta blanca de Bruselas. Es que era lo único que se podía hacer. Bueno, no, que sí, pero España ha utilizado deuda para financiar, insisto, gasto corriente. Y esto es lo que yo digo que va a dejar de pasar. Es decir, cuando acabe el año 2023, yo creo que Bruselas va a venir y a España le va a exigir que únicamente presente planes de deuda que tengan retorno. Y si no, pura y simplemente no nos va a dejar. Bruselas ya ha dado un toque a España en ese sentido. Pero estaremos de acuerdo en que buena parte de esa deuda que se absorbió antes de la pandemia fue deuda privada que tuvo que absorber el sector. Sí, claro, el Banco Central Europeo, sí, claro, pero claro. Eso ya digo que eso es una situación especialísima. Claro, ahora ya nos han quitado el gráfico anterior, pero... Lo podemos volver a poner, profesor. El primer gráfico estaría bien ponerlo. Sí, compañeros, no sé si podemos ver el primer gráfico, que es precisamente la evolución de la evolución de la deuda en España. Efectivamente, lo vamos a ver. Aquí vemos ese gráfico y cómo sube exponencialmente, profesor. Es decir, cuando empieza a subir la deuda, es decir, se empieza a gastar, pero en gasto corriente, no en inversiones. O sea, por ejemplo, yo le podía, porque lo conozco, le podía hablar de un caso en una ciudad española que un carril bici recién puesto fue arrancado y vuelto a poner, simplemente para generar algo de empleo. Pero es que eso es absurdo. O sea, porque esa es una deuda que vamos a pagar todos durante muchísimos años. Fíjese cómo será el tema de la deuda, no en España solo, porque hemos visto un mapa en el que están todos los países. O sea, que se está hablando de convertir deuda en perpetua, es decir, deuda a un siglo. No, yo decía que la inercia de la deuda viene de antes de la pandemia. No estoy diciendo que la culpa de la deuda sea lo ha justificado así. Es que la deuda ayuda a financiar en buena medida ese tipo de inversión social, que también es inversión. Yo lo que le intentaba plantear al profesor Niño Becerra es que buena parte de ese dispararse la deuda que tuvimos durante la gran recesión no tuvo tanto que ver con el gasto público y no tuvo tanto que ver con una mala gestión, sino que tuvo que ver con la necesidad de absorber un montón de deuda privada que el Estado tuvo que garantizar. Sí, rescate a la banca... Bueno, rescate a la banca no, a las cajas de ahorros, porque la banca no fue rescatada, fueron rescatadas las cajas de ahorros. Pero bueno, ese es otro tema. El Banco Atlántico fue rescatado. Bueno, el Banco Atlántico sí, pero la gran banca no fue rescatada. Por ejemplo, hasta el año 2007, ¿cuál era la deuda pública española? 30 y tantos %. No, perdone, pero si dice esto, también diga cuál era la privada. La deuda privada en España era el 130% del PIB. ¿Y qué se produjo? ¿Una transferencia de deuda privada? Claro, pero resulta que deuda privada, que era de la gente, que fue absorbida por el Estado y de alguna forma se socializó. Claro. Santiago Niño Becerra, gracias, profesor, por aportarnos todos estos datos de la evolución del endeudamiento. Del PSOE lo que está intentando el Consejo General del Poder Judicial no avisó de eso. Advirtió en este mismo sentido. Advirtió que se podrían rebajar las penas máximas. El informe del Consejo General del Poder Judicial no dice una palabra sobre las penas mínimas. ¿Quién se avisó? Y la pregunta no es si el Gobierno va a nombrar a sus candidatos, porque eso ya sabemos todos que está esperando a que lo nombre el Consejo General del Poder Judicial. La pregunta es, ese grupo de magistrados conservadores sediciosos que hay en el Consejo General del Poder Judicial, que se niegan a cumplir la ley y que están alterando en el orden constitucional, no cumpliendo la ley, ¿van a deponer su actitud? ¿Sediciosos ¿sí o no? Sediciosos, dice Antonio. Sedición ya no, rebelión en todo caso. Es así. Yo no sé si son tienen la obligación, y termino, es una obligación legal, no es optativo. Ustedes tienen que nombrar 2 candidatos y si no lo hacen están incumpliendo la ley, por lo tanto, subvirtiendo el orden constitucional. Lo que tendrían que hacer es